Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio. Voy a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Ya ha sido inicio a la grabación de la misma, entonces vamos a leer la autorización. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinadores SENA o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Listo, chicos, entonces vamos a dar continuidad a nuestra temática. Teniendo en cuenta los acuerdos de formación, vamos a trabajar bajo el objetivo de conocer trucos de escritura para productos audiovisuales y sonoros, para pauta comerciales de las MIPIM, estructurando adecuadamente los guiones literarios de cada uno. Bajo esta premisa y este objetivo vamos a trabajar la siguiente agenda. Dudas e inquietudes de la semana anterior. Vamos a hablar ya directamente del lenguaje audiovisual, cuáles son los valores de plano, los movimientos de cámara, los ángulos de cámara y los guiones. Para luego ir a hablar un poco más acerca de la actividad de audiovisuales de campaña. En ese orden de ideas damos inicio con dudas e inquietudes de la semana anterior. ¿Tenemos alguna duda o pregunta? No, señora. Listo, Mari. Entonces, en ese orden de ideas vamos a dar inicio. Recordemos que dentro del lenguaje audiovisual estuvimos viendo en la sesión anterior que vamos a tener una parte semántica, una parte sintáctica y que la unión de esto que estamos teniendo como base es lo que nos va a ayudar. Adicional a todo ello, debemos tener en cuenta qué es el lenguaje audiovisual y cuáles son esos conceptos que nosotros debemos aprender para tener en cuenta el uso de la planeación, ejecución y producción y postproducción de cualquier tipo de elemento audiovisual. Dentro de esto, entonces, vamos a empezar a trabajar los valores de plano. Ya estuvimos hablando que, y por aquí voy a hacer un recorderis antes de ir acá. Cuando estuvimos hablando de las dimensiones del lenguaje audiovisual, estuvimos hablando que tenemos la parte estructural, es decir, la parte sintáctica, la parte que nos da la expresión. Por ello, es importante tener en cuenta, y según lo que estuvimos hablando, vamos a hablar de planos, ángulos, composición, profundidad de campo. Esto nos va a ayudar a entender a través del lenguaje audiovisual cuáles son los elementos básicos que necesitamos para el desarrollo de las acciones y de dar a entender lo que nosotros estamos grabando. Igualmente, aquí tenemos en cuenta los movimientos del objetivo, que como estuvimos hablando, se trata de identificar los movimientos del objetivo de la cámara, es decir, el lente como tal o el momento de la cámara que nos permite la grabación, el enfoque y la grabación, y allí vamos a tener movimientos físicos y movimientos ópticos. Dentro de ello, entonces, volvemos acá a continuar con los valores de plano. Cuando nosotros hablamos de los valores de plano, estamos hablando en pocas palabras de la distancia que hay entre el objeto y la cámara. Es decir, si es un personaje, si es un elemento, y la distancia con el objetivo de la cámara, es decir, con la lente. Esto se convierte en la unidad básica del lenguaje audiovisual y lo vamos a definir con unos elementos de acercamiento o de alejamiento del sujeto, como ustedes lo quieran entender. De allí se entienden cuáles son los encuadres. Vamos a entender que todo va en composición a lo que nosotros estamos mostrando. Estos planos, aunque les voy a nombrar, creo que los más importantes, en los nombres que nosotros los conocemos en Latinoamérica, hay variaciones a nivel de diferentes lugares del mundo en donde se utilizan,
pero todos tienen la similitud un poco en el nombre. No hay como una estandarización universal, sino según el lugar donde se está haciendo la grabación. Pero vamos a empezar desde lo más amplio hasta lo más pequeño, de lo más grande a lo más pequeño. Por eso siempre vamos a entender que los planos están dados por lo que cabe dentro del encuadre, es decir, lo que nosotros estamos tomando con nuestra cámara. El plano más grande es el plano panorámico o el plano paisaje o el plano general o el plano general largo. Lo pueden encontrar con cualquiera de esos nombres. Gran plano general, plano panorámico, plano general largo. Es el encuadre más amplio, es el encuadre que nos va a permitir mostrar el escenario en el cual va a suceder la acción o va a suceder el desarrollo de la historia que estamos contando. Aquí está muchísimo más amplio y no interesa si tenemos una figura humana o un protagonista dentro del encuadre, ya que simplemente estamos hablando de la ubicación del espacio en el cual se desarrolla la acción. El siguiente plano, que es un plano un poco más pequeño, es el plano general. El plano general presenta al sujeto, al personaje o al objeto en forma completa. Recordemos que aquí más lo debemos tener en cuenta en acción al sujeto que estamos dentro de la acción. Cuando nosotros hablamos de un plano general, estamos hablando que se ve desde la cabeza hasta los pies y queda un poco de encuadre adicional alrededor de lo que nosotros estamos ejecutando. Este plano nos da la posibilidad de acercar un poco el escenario que nosotros estemos trabajando, pero adicional a él nos va a permitir encuadrar elementos que den contexto, que den historia, que funcionen de ubicación, pero un poco más personalizada hacia lo que está sucediendo. Cuando nosotros hablamos de que hay varias personas dentro de un plano general, es decir, cuando hay más de una persona dentro del encuadre, lo estamos llamando un plano conjunto, porque estamos viendo que se ven de diferentes acercamientos varios personajes. Tenemos personajes que se ven completos, que se ven desde más abajo de la rodilla o que están sentados y lo único que se refiere es que hay varias personas en un espacio amplio y este se llama un plano conjunto. El plano entero es cuando ya lo cerramos un poquitico más. Este plano es también conocido como el plano figura y solamente encuadra, como su nombre lo dice, la persona o el sujeto que estamos tomando. Es decir, no deja ningún espacio o aire en la parte superior o en la parte inferior de los pies, sino que es justo de cabeza a pies y no le deja un espacio adicional. Este es el plano entero. El plano americano es un plano que se encuadra y se corta más abajo de las rodillas hacia arriba del personaje. Cuando yo les digo que se corta, es decir, que no va a existir imagen adicional del personaje. El plano americano es un plano que se creó cuando se crearon también las películas del lejano oeste, el de western, todos ellos que era cuando necesitaban que sacaban sus pistolas para los diferentes duelos que existían en las películas. Este plano se creó en Estados Unidos con el objetivo de mostrar exactamente las fundas en las cuales guardaban sus armas para poder hacer un encuadre donde se viera el momento exacto en que se sacaban las pistolas de sus fundas. Este siempre va por abajo de las rodillas de nuestro personaje. Por favor, cuando yo les digo que se cortan por rodillas, codos, cintura, hombros, no me los corten exactamente por ahí, siempre un poco más abajo de la coyuntura que yo les estoy hablando, porque si lo hacemos exactamente por rodilla, por cintura, por codos, se va a ver raro. El encuadre no queda bien hecho.
si yo digo plano americano, es abajo de la rodilla. Si estoy hablando de un plano medio, que es un poco ya más centrado, más corto, estamos diciendo que tomamos a el personaje desde la cadera o desde abajito de la cintura. ¿Para qué? Para que no se corte y no se vea como rara la persona dentro del encuadre. Ya cerrándonos un poco más, tenemos, bueno, aquí en el plano medio también lo podemos cortar un poquitico arriba de la cintura, antes de que se me olvide, como por abajito del pecho, para poder establecerlo como un plano medio largo, un plano medio corto, un plano medio, dependiendo desde donde lo estés cortando. Pero todo lo que sea de la mitad para arriba, estamos hablando plano medio. Primer plano es cuando nosotros ya cerramos más arriba de los codos, estamos hablando de la mitad del pecho o abajo de los hombros, siempre un poquitico arriba de los codos, y este nos corta un poco más, nos da más intimidad, nos acerca más al personaje y nos permite ver más el rostro del personaje. El gran primer plano ya es un plano mucho más cerrado en el cual encuadramos el rostro de nuestro personaje. Aquí vamos a tener expresiones de boca, de ojos y obviamente toda la parte del rostro. Primerísimo plano o primer plano es el encuadre donde hacemos un detalle del rostro. Siempre que hablemos de un primerísimo primer plano, estamos hablando de labios, ojos, oídos, una parte específica del rostro. Si nosotros queremos hacer lo mismo, pero no del rostro del personaje, lo vamos a llamar plano detalle, que es el primerísimo o el primer plano de una parte de un sujeto, manos, rodillas, pies, o de un elemento que tengamos que no sea humano, como un anillo, una corbata, un cigarrillo, un sombrero. Eso nos va a hacer un plano detalle. Y adicional, pues el plano secuencia, que ya lo conocimos un poco en la sesión anterior, que es una toma amplia. Aquí estamos hablando de un plano americano o de un primer plano o de un plano general. Básicamente se estructuran entre esos tres y se varía el encuadre dependiendo la necesidad. ¿Cuál es la característica más importante del plano secuencia? Que no hay cortes, todo va en continuidad. Por esa razón es importante identificar algunas de las tomas que, siendo muy ambiciosas, permiten tener como más agilidad y seguimiento de lo que sucede en la toma. Vamos a ver esta de Kill Bill. Es un plano secuencia que quiero que vean para que se den cuenta que sí es posible hacerlo. En la parte superior va mostrando qué encuadre está haciendo, qué movimiento de cámara está haciendo. Y ahorita vamos a ver el resto de movimientos. No tiene sonido. Pues es música, pero ya. You didn't think it was going to be that easy, did you? You know, for a second there, yeah. Kind of did.
Listo, este es un ejemplo de una película muy famosa, muy reconocida, que utilizó plano secuencia para mostrar toda la parte en que ingresa nuestro principal personaje a un ambiente específico y todo lo que va sucediendo alrededor de él. Estos serían entonces los planos. Planos que nos van a permitir dar un sentido, una intimidad. Cuando nosotros utilizamos un primerísimo plano, un plano detalle, estamos hablando de los elementos que queremos acercar, que quiero que el espectador no pierda lo que yo quiero que vea, que sea un gesto, una expresión, algo específico que yo quiero y que toma importancia en ese momento de lo que yo estoy contando. Los planos más amplios nos van a dar un poco más de contexto, nos van a dar un poco más de aire, un poco más de escenario, en el cual podemos ir definiendo conceptos y características adicionales que acompañan el suceso principal del personaje. Planos más amplios, pues obviamente nos van a permitir tener detalles diferentes de expresión dentro del cuerpo, así como los planos enteros y los grandes planos, planos generales y planos amplios nos van a permitir la ubicación y la escenografía de lo que sucede alrededor de la historia. Estos serían los valores de plano y los diferentes planos que se dan teniendo en cuenta el encuadre o lo que se ve del personaje. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta este momento? Eso aplica para fotos y videos entonces. Sí, eso nos aplica para fotografía, para videos, para animaciones, para toda la parte audiovisual, visual de composición, nos va a funcionar exactamente igual. Cuando nosotros estudiamos fotografía, nos van a enseñar los mismos planos y nos van a ayudar un poco a hacer el encuadre dependiendo la intencionalidad de lo que nosotros queremos mostrar. Eso mismo se lleva a la parte cinematográfica, publicitaria, de animación, de motion graphic. ¿Por qué? Porque nos va a permitir llevar y ahondar un poco más en el sentido que nosotros le queremos dar con la intencionalidad de lo que estamos mostrando al consumidor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, continuamos con los movimientos de cámara. Los movimientos de cámara, recordemos que tenemos movimientos y tenemos desplazamientos. Cuando nosotros hablamos de los recursos que tenemos para expresividad del discurso, estamos hablando de elementos que acompañan nuestros planos y nos dan funciones simbólicas, descriptivas o narrativas. Este acompañamiento de la cámara nos va a permitir generar movimientos y desplazamientos que nos dan una intencionalidad o un acompañamiento a lo que está sucediendo en el encuadre o en el plano. Vamos a empezar por los movimientos de cámara. Existen desplazamientos de cámara y existen desplazamientos de lente. Cuando hablamos de los desplazamientos de cámara es cuando estamos resbalando o moviendo nuestra cámara con un objetivo específico para que tengamos un acercamiento al personaje, a la acción o una ejecución específica dentro de la grabación. Cuando hablamos de que lo que se mueve es el lente, entonces estamos hablando de un acercamiento mecánico o uno de la parte funcional de la cámara a través generalmente de lo que es el zoom. Entonces, es allí donde empezamos a identificar cuáles son las principales diferencias. Tenemos movimientos como los traveling, el traveling in y el travel out, que nos va a permitir movernos hacia derecha o a izquierda, dependiendo si estamos hacia la parte de alejarse, acercarse o ir de un lado al otro. Recordemos que cuando nosotros hablamos de hacer un desplazamiento o un elemento, debemos tener en cuenta la forma de lectura que nosotros tenemos. Recordemos que siempre, al igual que en la parte visual, vamos a leer o a entender o a ver un aviso
o a ver la lógica de una toma de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. De esa manera nosotros leemos y de esa manera es mucho más sencillo entender lo que va sucediendo. Empecemos entonces por los desplazamientos. El primer desplazamiento que vamos a conocer es el paneo. El desplazamiento que nosotros tenemos de un paneo es cuando tenemos el movimiento de la cámara, es decir, rotamos la cámara sobre su eje en forma horizontal. Generalmente, y aquí vamos a lo que estábamos hablando, se hace de izquierda a derecha por aquello de la intensidad de lectura, por el entendimiento que nosotros hacemos en el sentido de que leemos. Igualmente, estamos acostumbrados a seguir el movimiento en esa dirección. No quiere decir que no se deba hacer de derecha a izquierda, pero lo normal y lo estándar es de izquierda hacia derecha. Entonces, tengamos la claridad de que cuando hablamos nosotros de un desplazamiento, estamos hablando de hacer este movimiento. Estamos rotando la cámara o el celular de manera horizontal sobre su eje. De esa manera hacemos un paneo. Cuando nosotros hablamos de un tilt up o un tilt down, estamos hablando de hacer casi un paneo, pero en vez de hacerlo de derecha a izquierda, lo podemos hacer hacia arriba o hacia abajo. Es decir, un tilt up que sería subiendo, tenemos aquí, y subimos la cámara, o un tilt down que tenemos la cámara y la rotamos en su eje vertical hacia abajo. Esto sería el tilt down o el tilt down. Estos dos movimientos se hacen sobre el eje, pero de manera vertical. Dime, Mari. Siempre es recomendable tener un trípode. Sí, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Tener un trípode es necesario, lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque es que así nosotros no nos demos cuenta, generalmente nuestras manos tiemblan. Y cuando yo estoy girando, miren, yo por ejemplo ahí ya torcí el celular, ya lo tengo más bajito de la derecha que de la izquierda. Esa seguridad de un eje fijo nos va a permitir realizar un movimiento que sea de verdad bien estructurado y muy profesional. Ojo con la velocidad, que no sea a toda carrera porque es que podemos emborrachar al cliente o como que no entiende qué fue lo que sucedió. Entonces debe tener una velocidad y un eje fijo para que nosotros lo podamos mover. Si no tenemos un trípode, podemos conseguir la basecita en donde tenemos el celular, que de tal manera, pues no me están viendo, pero acá digamos que mi mano en la mesa y yo puedo girar sobre el eje y no se me va a mover para lado así, o si nosotros lo hacemos de esta manera, miren, podríamos conseguirlo a través de estos elementos que tenemos para escritorio, así como también los palitos de selfie que nos funcionan muy bien. Si no tenemos un elemento profesional, podemos, miren, esto es un vasito de lápices, sobre él yo puedo apoyar mi celular y simplemente darle una base que me vaya a permitir hacer esto de una manera más fija para que tengamos claridad del movimiento y no haya como tanto salto ni movimientos adicionales. Yo sé que de pronto ustedes me van a decir, bueno, profe, pero es que en edición podemos corregir muchas cosas. Sí, en edición se pueden corregir muchas, pero hay otras que no tienen solución y que van a hacer que los elementos se vean muy raros y que van a necesitar entonces muchísimo tiempo de edición para poder ejecutar una pequeña acción. Entonces es mejor tener cuidado desde el momento de grabar para que sea claro el desarrollo. Vamos a ver acá un ejemplo de paneo. Muy bien, y pasamos a los movimientos de cámara. El primero es el movimiento horizontal o paneo. Este movimiento de lado a lado de la cámara es el denominado paneo o conocido como pan. Por otro lado tenemos el movimiento vertical, también conocido como tilt. Este movimiento que hace la cámara desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo. Listo, perfecto. Continuamos entonces con nuestros movimientos de cámara. Tenemos la toma fija, que como su nombre dice,
no tenemos movimiento. Entonces, en la ausencia del movimiento, tenemos nuestra cámara fija, en una posición quieta, de un plano determinado que vamos a determinar en el momento de hacer el encuadre y de posicionar la cámara en un punto específico. Los que se mueven, se acercan o se alejan a la cámara son los personajes. También tenemos el traveling. El traveling es un movimiento de cámara en un espacio que consiste en un desplazamiento. Este desplazamiento lo podemos hacer hacia adelante o hacia atrás, siguiendo una acción o alejándose del personaje. Este traveling es el travel out, traveling de seguimiento, y lo podemos hacer y lo debemos hacer sobre algo que tenga ruedas, algo que deslice, o sobre una tela, algo que deslice nuestra cámara, para que haya el movimiento continuo y no se vea como saltos ni nada por el estilo. Vamos a ver los ejemplos. What's going on? Could this be my understanding? It's not your fault. I was being too demanding. I must admit, it's my pride that made me distant. All because I hope that you'd be someone different. But it's not much I know about you. You will always make you blind. The answer isn't clear of you. Anything that you'll find face to face. Este último, quiero que lo voy a volver a colocar. Este último, el traveling zoom. Si ustedes se dan cuenta, es un poco, bueno, a mí no es que me guste mucho ese traveling porque además de que estamos alejando o acercando la cámara, estamos haciendo un zoom in o zoom out con el lente de la cámara. Entonces hay dos movimientos, un movimiento de cámara y un movimiento de lente. Esto hace que haya como una disparidad. Si ustedes se dan cuenta, como que se mueve, como que emborracha, como que no, como que sí. Eso es un traveling zoom que se cuenta dentro del traveling porque hay movimiento de cámara adicional al movimiento de lente. Listo. Si se dan cuenta, hay muchos traveling, ¿no? Traveling de seguimiento, traveling de alejamiento, traveling oblicuo, dependiendo el uso que nosotros le demos en el momento de la intencionalidad del acompañamiento de la toma. Otros movimientos. Tenemos movimiento que se llama cámara al hombro, que es simplemente colocarse la cámara al hombro y caminar para seguir el personaje, para acercarse al personaje, pero que se entienda y se sienta el movimiento de la cámara como los pasos de quien está grabando. Eso es ya un tipo específico de movimiento de cámara que nosotros podemos utilizar. Y tenemos la cámara subjetiva. La cámara subjetiva es cuando nosotros utilizamos, en vez de que la persona, no sé si ustedes, a ver cómo les explico, ¿ustedes han jugado videojuegos en primera persona?
Por ejemplo, que se ve solamente la pistola y lo que ustedes están viendo son ustedes, son sus ojos. Eso es una cámara subjetiva. Es decir, lo que ve la cámara se supone que es lo que ve el personaje. De esa manera, tenemos como otra perspectiva de lo que es la toma de lo que está viendo el personaje sin que se vea la cámara o que se vea el personaje. Vamos a ver los ejemplos. Esa es una cámara subjetiva. Ahí se intercambia la vista entre el que está en la cama y el que está con la pistola. Ahí sería la cámara subjetiva de ella y ahí de él. You're Are you crazy? Yeah, I'm crazy. I'm crazy enough to kill them both. Karen, take it easy. Okay? Do you love her? Do you? Entonces, si ustedes ven la intencionalidad, es mucho más específica de la vista de lo que el personaje está haciendo. Y ya cambiamos la toma para que se entienda cómo están los personajes. Baby, don't. But still, I couldn't hurt him. How could I hurt him? I couldn't even bring myself to leave him. The truth was that no matter how bad I felt, I was still very attracted to him. Why should I give him to someone else? Why should she win? Y volvemos a la cámara subjetiva. Entonces tiene una intencionalidad un poco más precisa. De cámara en mano sí, no, pero bueno, el movimiento, ahorita al final vamos a ver un video donde están todos. Ahora vamos a los movimientos del lente. Ya no vamos a ir a mover la cámara, sino a mover el lente para que dé una intencionalidad dentro de la composición. Y aquí tenemos dos maneras de entender este movimiento del lente. Uno es la profundidad de campo y el otro es el zoom. Cuando nosotros hablamos de la profundidad de campo es poder utilizar el distanciamiento o la ubicación de los elementos dentro del plano para que unos se vean borrosos y otros se vean nítidos. Esto le da una intencionalidad, como un efecto más agradable que determina cuáles son los elementos principales dentro de la toma. Y el zoom, que es el que permite acercar o alejar a través de la lente de la cámara. Allí no desplazamos la cámara, sino solamente a través de la parte mecánica u óptica de nuestra cámara nos acercamos o nos alejamos de los elementos. Yo siempre he dicho, traten de no usar el zoom óptico, ya que en verdad, uno, hace que le tiemble a uno muchísimo la toma. Dos, no hay muchas cámaras que tengan tan buena resolución para que nos permitan hacer esto. Entonces, si lo estamos haciendo con el celular, muchísimo menos tomemos el trabajo de hacer un acercamiento con movimiento de cámara y no de lente. La profundidad de campo sí nos funciona muy bien. Es un recurso que es muy bonito y personalmente me gusta mucho, ya que enriquece mucho la composición. Ahí estamos hablando de un snout, un zoom óptico. Anywhere I would follow you. Sonido. Say something, I'm giving up on you. Entonces es bueno tener en cuenta que en realidad es bueno para la composición y teniendo en cuenta también la disponibilidad de calidad que tenemos a mano en la cámara o en el celular. Ok, listo. Ángulos de la cámara. No sé si de pronto en movimientos tenemos alguna pregunta. Sí, sí, señora. Dime. Yo me pregunto, ¿será que uno primero debe coger experiencia con
con las personas, grabando pues personas antes de hacer una animación. Es más fácil entender hacer las tomas con elementos que están a mano antes de ir a aplicarlos a una animación. Pero no quiere decir que sea necesario. Tú puedes adentrarte en el mundo de una animación, de hacer un motion graphic de manera directa, entendiendo y conociendo la parte básica de qué es una toma, de cómo se hace un movimiento de cámara, de cómo se hacen diferentes elementos para que nos queden de acuerdo a la intención que tenemos, a la planeación y sobre todo que tenga un lenguaje audiovisual claro y entendible. Bueno, vamos entonces a los ángulos de la cámara. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, estamos hablando del movimiento que nosotros le podemos dar a la cámara con su inclinación y altura. La inclinación y altura nos va a dar un ángulo que, dependiendo cómo nosotros lo estemos utilizando, nos da una intención y una comunicación de mensaje diferente. Cuando nosotros hablamos del ángulo normal, pues se entiende que es una línea vertical que utilizamos para mirar al sujeto o a lo que está sucediendo en la grabación a la misma altura donde están los personajes. Cuando nosotros hablamos ya de lo que es el cenital, nadir, picado y contrapicado, tienen unos elementos específicos que se hacen únicos en la comunicación. Si nosotros decimos que vamos a hacer una toma cenital, estamos diciendo que la cámara está totalmente por encima. No sé si ustedes se acuerdan que en la toma que vimos de el plano continuo o el de, ¿cómo se llama? Ya me olvidó la película. El de Kill Bill, había una toma que la hacían de un desplazamiento desde arriba, que decía, ¿sí se acuerdan? Ojo de ave. Ese es un cenital en movimiento. Entonces, para que lo conozcamos, es decir, nosotros estamos desde la parte superior tomando y se ve hacia abajo. No se va a ver ninguna otra característica adicional que no sea lo que ustedes van a tomar desde arriba hacia abajo. El nadir, al revés del cenital, es cuando la cámara está totalmente debajo. Se puede, por ejemplo, no sé si han visto esas nuevas fotos que están sacando de los animales que los ponen en un vidrio y toman la foto por debajo. Eso es una fotografía nadir. La podemos colocar, por ejemplo, el celular en el piso, nosotros dar un paso y hacer que se tome la fotografía. Eso es una fotografía nadir. Estamos totalmente debajo del sujeto o del objeto que estamos fotografiando. Picado y contrapicado. El picado es cuando lo vamos a fotografiar, a tomar, a grabar en picado hacia el sujeto en unos 45 grados. Y el contrapicado es al contrario, es decir, la cámara está a 45 grados, pero desde el suelo hacia el sujeto. Si nosotros hablamos del picado, estamos hablando que estamos achicando, dándole menos importancia a nuestro personaje o a lo que están grabando. Si lo hacemos contrapicado, es decir, desde abajo hacia el personaje, y si ustedes se acuerdan de toda la parte que han visto de películas, por ejemplo, de superhéroes, siempre los toman desde abajo para que se vean más grandes, más imponentes. Aquí se les da importancia a los personajes y a las grabaciones. Vamos a verlo en movimientos. Ángulos de cámara. Se tienen 5 tipos de angulación: cenital, picado, normal, contrapicado y nadir. Cenital. La cámara se encuentra situado completamente arriba de los personajes. La escena se capta en forma perpendicular al suelo. Picado. Se sitúa por encima del personaje entre unos 45 a 85 grados. Se coloca la cámara a la altura de los ojos. Esto genera inferioridad y lo vuelve más pequeño. Normal. Es la que corresponde al ojo humano. Es lo que se ve horizontalmente. Contrapicado. Es la forma opuesta al picado. El personaje o elemento debe ser orientado al techo. Esto engrandece al personaje. Nadir. La cámara se sitúa completamente por debajo del personaje, en un ángulo perpendicular al suelo. Listo, ahí está más claro a través de ejemplos lo que nosotros podemos determinar con los ángulos de las cámaras.
Vamos a ver un pequeño resumen de todos los ángulos y de todos los movimientos. Hay unos nuevos, pónganle cuidado, hay otros que tienen unos nombres diferentes, pero es por lo que les decía del momento. Muestra un gran escenario o a una multitud. El sujeto figura queda diluido en el entorno. Muestra con detalle el entorno que rodea al sujeto o al objeto. Se toma la acción del sujeto principal con lo más cercano a él. Encuadra la figura entera del sujeto. Abarca desde la cabeza hasta los pies. Encuadra desde la cabeza hasta las rodillas. Encuadra de la cabeza a la cintura para mostrar la realidad entre dos sujetos. Encuadra al sujeto desde la cabeza hasta la mitad del torso. En la figura humana, recoge el rostro y los hombros. Sirve para mostrar confidencia e intimidad. Capta con detalle una parte del cuerpo del sujeto. La cámara se inclina aproximadamente 45 grados y da un efecto de inestabilidad. La cámara se sitúa como si quien mirase por ella fuese un objeto. La cámara muestra lo que ve el sujeto, como si estuviera en sus ojos. Muestra que se está observando al sujeto a través de algo, como un objetivo, una cerradura o unos binoculares. Se observa el mundo mediante reflejos, como en el agua, en un espejo o un escaparate. Se filma sin trípodes y produce una sensación de video doméstico. Introduce en un nuevo escenario de la película. La cámara sigue al sujeto, justo detrás de él, descubriendo el entorno al mismo tiempo que lo hace el sujeto. La cámara se sitúa delante del rostro del sujeto y retrocede a medida que éste avanza. A medida que el sujeto retrocede, la cámara avanza. Plano realizado desde arriba, justo encima de los sujetos u objetos, con un ángulo de 90 grados perpendicular al suelo. La cámara se sitúa totalmente por debajo del sujeto, con un ángulo perpendicular al suelo. Se graba a una altura ligeramente superior a los ojos, en caso de los sujetos, o de la altura media, en caso de los objetos, con la cámara ligeramente orientada hacia el suelo. La cámara se sitúa enfrente y a una altura ligeramente inferior a los ojos del sujeto o inferior de la altura media de un objeto, ligeramente orientada hacia el techo. Explica lo que está viendo el protagonista, pero lo incluye. Incluye al sujeto protagonista de frente y al sujeto que escucha de espalda. La cámara se sitúa a un lado del sujeto. Se obtiene enganchando la cámara a la cintura del sujeto. Bueno, muy bien. Hemos conocido, hemos visto, hemos estructurado unos elementos adicionales que tenemos dentro de nuestro lenguaje audiovisual. Pero ahora ustedes me van a decir, ok, ¿para qué necesitamos conocer todos estos elementos? Pues resulta que nosotros debemos conocerlos, entenderlos, para poder aplicarlos luego de tener una idea en un elemento que ya hemos venido hablando y que se llama guión. El guión, a diferencia del guión radial, el guión audiovisual va a ser la herramienta que nos va a permitir de manera clara estructurar toda la parte de creación de concepto, de acción de grabación y de continuidad a través de la parte visual de lo que queremos mostrar. El guión simplemente es una herramienta escrita, es una herramienta narrativa audiovisual que
viene y es originario de la dramaturgia, es decir, de la generación de esas obras teatrales inmensas que se hacían desde la antigüedad. Esta secuencia ordenada siempre nos va a permitir tener una coherencia entre lo que nosotros queremos mostrar, lo que estamos produciendo de acompañamiento sonoro en música, en acciones de elementos de acompañamiento, como lo son los diferentes efectos de sonido y las voces dentro del concepto. Cuando nosotros hablamos de el guión audiovisual, tenemos, al igual que en los otros guiones que hemos conocido, el guión literario y el guión técnico inicialmente. El guión literario es un documento que contiene la historia, que nos narra todo lo que va a suceder y que va a ser, al igual que en el guión literario radial, el que nos va a permitir visualizar inicialmente lo que queremos mostrar dentro de la acción. Adicional a ello, es importante que tengamos en cuenta que sí o sí se debe hacer con las indicaciones estandarizadas para el desarrollo de este. Cuando nosotros hablamos de un guión literario, debemos ser muy claros de que la información que va a ir consignada nos va a dar tiempos. Segundo, nos va a dar acciones. Tercero, nos va a dar sensaciones. Entonces, por ello se hace fundamental, primero, desarrollarlo como se está pensando, que siga una idea lógica, que tenga una estructura, y aquí cuando hablamos de estructura estamos hablando de que tenga un tipo de fuente, un interlineado, una manera de alineación del texto, porque esto es lo que asegura que sí o sí se den los tiempos de grabación dentro del material. Les estoy compartiendo en este momento ya apareció ahí, un texto, un material de apoyo que les va a ayudar a conocer un poco más acerca de los guiones literarios. ¿Pero qué es un guión literario? Y lo estamos viendo en este momento. Perdón, me voy a cerrar un poquito. Cuando nosotros hablamos de guiones literarios, estamos hablando de la manera en la cual vamos a narrar de manera descriptiva lo que va a suceder en cada una de las escenas. Y aquí, para iniciar y antes de trascender un poco más en los formatos, en las características, debemos tener en cuenta 3 elementos que les mencioné en la sesión anterior, que no los estuvimos revisando tanto porque los dejé para esta parte del contenido. Cuando nosotros hablamos de logline, storyline y escaleta, estamos hablando de unos elementos que se deben hacer sí o sí antes de hacer el guión literario. Y cuando nosotros hablamos de la generación de estos 3 elementos, son los que nos van a dar la organización y la idea inicial para el desarrollo del guión literario. Cuando nosotros empezamos a trabajar, debemos tener en cuenta que cada uno tiene una característica y que se hace importante respetarla para diferenciar cada uno de estos elementos. Y es entonces cuando empezamos a entender qué es un logline. Y cuando hablamos del logline, estamos hablando de una frase o un párrafo entre 35 y 45 palabras que vamos a sacar como resumen de lo que va a tratar el comercial, la animación, la película,
y cuáles son las probabilidades de suceso dentro de ello. Si hay más de una frase, es decir, si hay más de un párrafo, si hay más de 45 palabras, ya no es un logline. Entonces debemos ser muy cuidadosos en cómo lo estamos estructurando. ¿Por qué? Porque es que en realidad se debe contar de qué se trata lo que vamos a grabar, pero dejando como a la imaginación un poco lo que puede suceder. Es decir, debemos dar un atractivo suficiente para que quien lo lea o lo escuche le den ganas de saber más, de leer el guión, de saber qué es la producción final que vamos a hacer. Entonces, eso es lo que nosotros debemos mantener y entender. Importante, podemos contar de qué se trata sin dar muchas características intrínsecas de lo que sucede. Podemos contar el suceso y dejarlo en continuará. Podemos abrir la expectativa y de esta manera podemos estructurar, llamar la atención del espectador y que sí o sí quiera ver el resto del contenido. Ese sería el logline. Ahora vamos a ir a conocer qué es un history line. El history line, simple y sencillamente, pasamos del logline, que es la frase, pasamos a un history line, que es una sinopsis. Es decir, ya estamos explicando de una manera más nutrida, con más información, en 5 frases máximo, la historia de lo que nosotros vamos a grabar. Esas 5 frases deben resumir todo lo que va a suceder, mostrando obviamente un planteamiento, un nudo y un desenlace. En esas frases, en esos párrafos, no debe ser tampoco tan largo. Estamos hablando que si ya nos pasamos de las 5 frases, estamos convirtiéndolo más en un resumen, lo cual pues no es que esté mal, pero ya pasamos a una sinopsis. Entonces debe ser un poco más corta que una sinopsis, teniendo características de resumen, pero sin ser un resumen. Esto es algo que debemos entender un poco sin perdernos. Ahora, la escaleta. ¿Qué es una escaleta? Cuando nosotros hablamos de la escaleta, estamos hablando de un elemento organizativo. ¿Qué es una escaleta? Es una lista de momentos que se van a desarrollar durante la grabación y que son la base de las escenas. Entonces podríamos decir que la escaleta es la enumeración de las escenas que van a suceder dentro del relato, el comercial o la grabación que vamos a ejecutar. Por eso decimos que se debe hacer antes de la redacción de nuestro guión literario. Ahora estoy aquí ya abriendo estos 2 vínculos. Cuando les comparta la presentación, obviamente les va a abrir. Que tenía abierto otro correo y es en otro, entonces vamos aquí. Les va a abrir el formato correspondiente al darle clic allí en el enlace. Listo. Entonces, tenemos el guión literario que va a estar dado en el siguiente enlace. Por favor, aunque ustedes lo puedan editar desde este enlace que les estoy compartiendo, no lo modifiquen en línea. Por favor, descárguenlo y ahí sí lo trabajan en su computador, ya que este es el modelo para todos los grupos que voy a estar trabajando. Entonces, sí o sí, no me lo van a dañar. Adicional, les voy a compartir un artículo de Creana. No me lo han modificado, pero pues vale la claridad, Mario.
un artículo, perdón que me distraje, un artículo que nos va a permitir conocer un poco más de temática, ampliar acerca del guión literario. Entonces, este es el formato que les voy a compartir. Aquí está el formato en la primera página de presentación. Perdón. Vamos a encontrar el título de la obra, del comercial, de lo que nosotros vamos a grabar. Sí o sí, así les parezca una letra fea, debe estar en una letra tipo Courier, una letra que parezca máquina de escribir. Debe tener esta margen, no más, no menos. Así quede cerquita aquí al logo. Así tenga a derecha e izquierda lo mismo. Esas son las márgenes que debe tener. Es decir, estamos hablando de 2.5 a derecha e izquierda o 2.7 como máximo. Siempre va a ir de la siguiente manera. Voy a ampliar un poquito el zoom, permítanme un segundo, para que ustedes lo vean un poco más claro. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en la primera línea, alineación a la izquierda, en mayúsculas y negrillas, va a estar la identificación de la escena. La identificación de la escena, es decir, si es dentro o fuera el escenario o el sitio donde nosotros vamos a grabar. Interior o exterior. Si es interior, ¿en qué lugar? Si es exterior, ¿en qué lugar? Entonces, interior, int punto o ext, exterior punto, espacio seguido de el lugar en el cual vamos a grabar, espacio, guión, espacio. Si es de día o es de noche, para conocer la iluminación de la escena. Siempre debe ir de esa manera. Aquí abajo vamos a ver una escena exterior para que ustedes vean que se hace de la misma manera. Luego de ese título de cómo está marcada la escena, es decir, en dónde sucede, vamos a hacer una descripción de la acción que se va a desarrollar. Cuando nosotros estamos haciendo estas descripciones y vamos a iniciar, por ejemplo, contando nuestros personajes o mostrando nuestros personajes, siempre, y ojo con esto, siempre, el nombre del personaje, la primera vez que aparezca en el guión, debe estar en mayúscula. Sí o sí en mayúscula. Y si es la primera vez que nosotros la vamos a mencionar dentro del guión, debe estar entre paréntesis la edad que tiene el personaje. ¿Para qué? Para poder determinar cuáles son las características ya un poco más físicas y comportamentales de nuestro personaje. Entonces, vamos a leer este párrafo introductorio de este guión. Lisa, 28, una joven de estatura promedio y complexión delgada, se encuentra tomando desayuno en la cocina con un aspecto cansado y usando una bata de color gris. De pronto, aparece Laura, 29, su compañera de departamento. Lisa entonces es una mujer de 28 años que la estamos describiendo como joven de estatura promedio, delgada, que está en un sitio específico que estamos acá mencionando, con unas características físicas que estamos describiendo y con una forma de vestir que quiero dejar en claro. Eso sería la primera descripción. Ya acá estoy diciendo que de un momento a otro hay la aparición de otro personaje, es decir, empieza a desarrollarse una acción. Esa sería la primera parte. Cuando nosotros vayamos a tener diálogos dentro del desarrollo de la grabación, sí o sí, estos diálogos deben estar centrados. Dime, Mari.
es posible que después de hacer el guión, por ejemplo, ahí dice que una bata de color gris, pero a la hora de estar grabando se pueda cambiar de opinión y más bien sea roja o así. Pero debes hacer modificación de todos los elementos textuales que tienes. No porque se me ocurrió, porque no conseguí la bata gris, utilicé la roja. Sino, no, sino digamos que se piense que es mejor roja. Ok, eh, yo a la iría hora en, de con- hacer. yo iría en contra de decir que es mejor roja, porque si nosotros estamos diciendo que Lisa tiene un aspecto cansado, que está aburrida sentada en el color que mejor le va para que no le dé alegría es el gris o el negro. Sí, sí, entiendo. Sino que mi punto es eso, como para decir, es que todavía me queda difícil imaginarme que uno puede hacer las cosas digamos, hacer el guión sin estar grabando, por decirlo así. Hay que hacerlo. Por difícil que te parezca, hay que hacerlo. Porque es que nosotros, antes de grabar, tenemos que saber qué es lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque se gasta menos tiempo, porque se gasta menos recurso, porque no estamos haciendo doble inversión en espacio, en actores, en grabaciones, en iluminaciones, sino que si yo ya tengo una idea clara y empiezo a escribir que yo quiero hacer una escena en la cual entra el gato, juega con no sé qué, yo pienso si eso es lo que quiero mostrar que necesito. Algo que haga que el gato entre. Entonces, un juguete, algo, la comida, algo que le llame la atención. Que juegue con lo que yo quiero, entonces hay que movérselo. Entonces, de una manera que no se vea en la grabación, que entre y pum, llame la atención con ese juguete. Esos elementos son los que me van a ayudar a mí a organizar todo el proceso de, bueno, qué necesito, cuál es la locación, cuál es el personaje. Si la intencionalidad es alegría, pues qué colores deben estar, si es tristeza, qué colores debo usar. Por eso se debe aplicar todo lo que nosotros ya vimos de color, de intencionalidad, de psicología y de comunicación. Hablamos de todo un poco. Entonces, por eso sí o sí debemos tratar de ensayar y empezar de pronto también a leer. Hay un libro de Gabriel García Márquez que él escribió así, en guión. Entonces, allí es una buena lectura. Ya les busco cómo se llama. Ya ahorita permítanme un segundo, ya les busco cómo se llama. Y de esa manera nos puede funcionar muy bien para aprender a entender cómo proyectar un poco esa parte descriptiva de lo que nosotros necesitamos. ¿Vale, Mario? Vale, instructora. Gracias. Listo. Ok. Lo que nos veníamos diciendo de los textos o de los diálogos que deben ir sí o sí centrados. Nada va a ir a doble espacio, de un punto final a un inicio es un enter y el siguiente ya no hay dobles espacios, no hay nada. El nombre del personaje que va a hablar va en mayúscula y en negrillas. Y acá debemos utilizar en el texto todos los signos de puntuación necesarios para que el diálogo sea efectivo y se entienda lo que yo quiero. Lisa, son las 9, ¿no deberías estar en el trabajo? Es importante entender qué estoy preguntando, qué estoy afirmando. Y por ejemplo, si yo quiero, en el caso de la respuesta de Lisa, que haga una acción específica mientras habla, debo colocarla entre paréntesis y en minúsculas debajo del nombre y antes de lo que ella va a decir. Entonces, Lisa, sin despegar la mirada de su taza de café. Buenos días, Laura. Sin ninguna expresividad, porque aquí no tenemos sino unos puntos suspensivos. Laura, extrañada, ya como es la segunda vez que estamos mencionando a Laura dentro de las descripciones, la escribimos ya normal, solamente con la inicial en mayúscula, no le decimos cuántos años tiene, ya no volvemos a colocarle aquí 29. Extrañada, se acerca lentamente al desayunador y se sienta al lado de Lisa, quien sigue sin voltear a ver. Laura, Lisa,
¿Ocurrió algo malo? Lisa, mirándola fijamente. Hoy decidí tomar el día libre. Tengo un dolor de cabeza terrible. Laura, oh, lamento escuchar eso. ¿Te podría ayudar en algo? Sí. ¿Podrías decirme dónde estuviste toda la noche? Te vi entrar por la puerta hace un par de horas, como en tono de reproche. Y de esa manera vamos a poder hacer ya en nuestra mente y en la mente del camarógrafo, del estilista, del de vestimenta, de todas las personas que hacen parte de ese comercial, el saber qué es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que se va a necesitar? ¿Cuántas luces necesito? ¿Cuántos camarógrafos? ¿Cuántas sillas? ¿Necesito una taza con café? ¿Necesito una mesa? ¿Qué necesito? De esta manera determinamos todos los elementos que sí o sí se necesitan para el desarrollo de un guión. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Ok, vale. De esta manera, entonces, determinamos. Siempre, el guión literario va a ir en fuentes Courier, New Courier, Courier Times, Times New Roma, toda la que sea Courier a 12 de tamaño, espaciado sencillo. ¿Listo? Pero recuerden que adicional yo les dije que teníamos otro tipo de... dime, Mari. No, señora. Ah, es que tienes la mano levantada. Ya. Otro tipo de guión y es el guión técnico. El guión técnico, a diferencia del guión literario, es un guión donde vamos a tener la información necesaria para el desarrollo de los planos, los movimientos de cámara, los ángulos, todo, absolutamente todo lo que necesitemos para el desarrollo ya técnico y de grabación de las escenas. Y entonces cuando nosotros hablamos del guión técnico, estamos hablando del uso de elementos del lenguaje audiovisual y de todo lo que nosotros conocimos en la noche de hoy dentro de la parte comunicacional del lenguaje para poder plasmarlo en este formato. Ya les comparto el enlace donde lo pueden descargar. Listo. Este formato, que también por favor descárguenlo, no me lo modifiquen dentro de la carpeta o en línea, sino descárguenlo y lo modifican en su computador. Tiene número de escena, número de toma. Recuerden que ya tenemos la diferencia entre escena, toma, ya no, y secuencia. Aquí no vamos a hablar de secuencia, solamente de tomas y escenas. Plano. ¿Qué plano vamos a trabajar? Recuerden que tenemos plano general, panorámico, detalle, primerísimo plano, el que necesitemos. Ángulo, picado, normal. Aquí están todos los que podemos. Movimiento de cámara. Necesitamos qué tipo de movimiento hacer. Descripción. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que quiero? Por ejemplo, en el Parque Central se puede observar árboles y la fauna del lugar, porque estamos hablando de un plano panorámico. Perfecto. Diálogo, si lo hay, lo vamos a copiar acá, lo sacamos del guión literario. Descripción del audio. Aquí vamos a colocar todo lo que necesitemos. Si quiero que se escuche el audio de la escena, si quiero que se escuche una música de fondo, si quiero todo. Y la duración en segundos de cada uno de los planos o de las tomas que estamos desarrollando. De esta manera vamos a poder organizar toma a toma, escena a escena, lo que vamos a grabar para nuestro comercial. ¿De dónde sacamos esto? De como base vamos a tener el guión literario. Este es más sencillo. Este tiene menos rigurosidad, igual no modifiquen el formato, están los elementos que se necesitan y de esta manera podemos hacerlo de una manera adecuada y podemos colocar ahí para abajo cuántas líneas necesitemos
el Excel es bastante amplio, según lo que nosotros vayamos a grabar. ¿Alguna duda o pregunta sobre el guión técnico? Listo, esto es un poco más sencillo, entre comillas, de explicación de hacer, pero recuerden que deben tener a mano cada uno de los elementos del lenguaje audiovisual para el desarrollo del mismo. Y ahora tenemos un guión que a mí me parece magnífico, que me encanta, y es el guión gráfico o también llamado storyboard. El guión gráfico o storyboard es contar de manera ilustrada esas escenas, esas tomas que vamos a hacer y como de una manera más visual y rápida de entender para las personas que hacen parte de la grabación y de la ejecución del comercial en lo que se va a hacer. Entonces, les voy a compartir el enlace del storyboard, del formato del storyboard que vamos a trabajar. Igualmente, por favor, este sí no lo pueden modificar acá, pero sí lo descargan para que lo puedan trabajar. Lo podemos trabajar a mano, lo podemos trabajar en computador, como por ustedes lo prefieran. Voy aquí a acercar un poco el zoom. Listo. Siempre vamos a tener en la parte superior una identificación de historia, escena, tiempo y el nombre de ustedes. Acá vamos a colocar la parte visual y siempre hay unas líneas en la parte de abajo que ya vamos a saber y a conocer cómo la debemos desarrollar. No se preocupen, vamos a ver cuál es la importancia de ese storyboard y cómo para nosotros es necesario que entendamos que el storyboard, ese conjunto de ilustraciones, sí o sí es fundamental y es necesario. Sobre todo se utiliza en la parte comercial, en la parte del elemento que nosotros debemos crear como comercial en las animaciones y en los motion graphics. Sí o sí se debe hacer. Un storyboard mucho más allá de ser un trabajo más. Dime, Mari. Que si tenemos que hacer guión literario y técnico también para el motion graphic. Sí, para motion graphic o para comercial o para animación se debe hacer guión literario, guión técnico y el storyboard para cualquier elemento audiovisual que vayamos a desarrollar. Yo, por ejemplo, he visto motion graphic donde no sé, donde no hay diálogo, solo una música que acompaña Ujú. los efectos. Sí, Eh, en ese caso, sigue siendo necesario el literario. sí, en ese caso también sigue siendo necesario el literario, porque es que va a contar la historia. Aún más se hace necesario. Vale, vale. Listo. Entonces, entrando ya en el siguiente guión, en el storyboard, hay una especialidad propia de este elemento para la animación, para el motion graphic, pero también para la parte comercial y para la parte de producción de películas. Nos permite ser más claros en lo que quiero que sea el encuadre y en lo que se vea en cada una de las tomas. Por eso, sí o sí, es importante. Este formato para mí es fundamental, a mí me gusta muchísimo. Eh, y adicional al storyboard, para la animación sobre todo, hay algo que se llama la animatic, que es lo que vamos a conocer, pero en esencia es un storyboard con movimiento.
Bueno, si ustedes se dan cuenta, desde Disney hasta Pixar, hasta las grandes productoras, siempre realizan un storyboard. Y cuando estamos hablando de animación, hacen una pequeña, un acondicionamiento de este storyboard para darle un movimiento mínimo, que se entienda un poco más las acciones y el desarrollo de lo que se va a grabar, convirtiéndolo en un animatic. Todas las producciones necesitan y hacen este desarrollo porque ayuda a la optimización de los recursos. Recordemos que en la publicidad es usado y es la manera de plasmar de una manera más detallada y directa lo que se quiere dentro de la filmación. Esto nos va a ayudar a identificar exactamente qué es lo que se pretende y lo que se quiere. Obviamente va a ir acorde a el guión literario y al guión gráfico, al guión técnico, y va a tener identificación de secuencias, de escenas, de planos, de movimientos o efectos de cámara, de acciones dentro de las escenas. Cada dibujo debe estar acompañado de una descripción, una narración o un diálogo que identifique lo que está sucediendo. Esto va a permitir que el cliente pueda tener un acercamiento más lógico y más claro de qué esperar al final de la producción. Recordemos que nos va a ayudar
a hablar más fácil con el cliente, a que tengamos más claridad de producción y a ubicar la necesidad en la parte de la edición cuando tengamos que tener efectos o elementos adicionales necesarios. Ya vimos el formato y la estructura está dada en que sí o sí tiene unas viñetas que son un espacio. En este caso son un formato 16:9, es decir, más ancho que alto, para que les dé un formato HD y de esta manera sea más fácil de identificar en el momento de la grabación. Se debe tener en cuenta el lenguaje audiovisual. Nosotros vamos a dibujar, no tenemos que ser expertos en el dibujo. Si ustedes se dieron cuenta, son garabatos, son muñequitos sencillos lo que debemos desarrollar. Pero aquí vamos a tener unos elementos identificatorios específicos de un color específico. Cuando nosotros estamos hablando de movimientos, desplazamientos de cámara, siempre, sí o sí, debemos marcarlos con líneas rojas. Y si hay acciones adicionales de personajes o cambios dentro de la escena, lo hacemos en verde o en azul. Siempre debe existir las flechitas de movimiento de cámara, ya vamos a ver cómo las identificamos. Y se debe entender si es un plano general, si es un plano medio, si es picado, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre debe tener el orden de lectura lógico que tenemos, es decir, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Debe ir enumerado cada una de las viñetas en orden. Debe ir identificación de escena y de plano para que no nos perdamos. Debe ser igual a el guión técnico. El guión técnico es la base para el desarrollo del storyboard. Debemos sí o sí mostrar el lenguaje audiovisual de manera acorde a lo que nosotros estamos y queremos hacer y lo que les venía diciendo. Miren, cuando estamos hablando de movimientos o de, por ejemplo, un traveling, se identifica con una flecha a derecha o izquierda, dependiendo el sentido que tenga. Si es un plano secuencia, debemos hacerle este cortecito para que se entienda que continúa, no es que para y sigue. Entonces, como ya vienen dibujaditos los cuadros, no es sino que ustedes le hagan el zigzag en los bordes A y B para que se sepa que es un plano secuencia, un plano que va continuo. Cuando hay una panorámica se hace una flecha, pero con una pequeña dirección de movimiento o una curvatura en la flecha para que se entienda que es una panorámica. Si es un zoom in, un zoom out, recordemos que, bueno, todas estas flechas van a ir en color rojo. Si vamos a hacer un zoom out, por ejemplo, tenemos un cuadrito pequeño en el centro que va a ser la escena inicial, la pequeña, y de ahí la vamos a abrir a un plano general. Entonces, hacemos las flechas hacia afuera en rojo y marcamos lo que va a ir ampliando la escena en el cuadrito. Zoom in, hacemos al contrario, es decir, las flechas hacia adentro, y digamos si hay un movimiento de cámara, un temblón de cámara, se hace con flechas que tengan ese aspecto. Si es un tilt hacia arriba o hacia abajo, se especifica siempre con flechas y de color rojo. Si el movimiento es del personaje, lo hacemos de color azul. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Listo. Continuamos. Yo les hablaba del animatic. El animatic es darle vida a los storyboards o a los dibujitos que nosotros hacemos, ya colocándole algunas características adicionales. Lo utilizamos para la parte animada, para la parte real. Vamos a ver solamente un ejemplo de cada uno. Uno como el que vimos de Up, este. Hey, come listen, chamaco. You got this.
What's he doing? Why is he playing? What color is the sky? Ay, mi amor, ay, mi amor. You tell me that it's red. Ay, mi amor, ay, mi amor. Where should I put my shoes? Ay, mi amor, ay, mi amor. You say, put them on your head. Ay, mi amor, ay, mi amor. You make me un poco loco, un poquitito loco. The way you keep me guessing, I'm nodding and I'm guessing. No confidence, let's see that I'm only un poco loca. Not so bad yourself, gordito. So. Just un poco crazy, the sense that you're not faking. Celebrities, you're faking, my brothers are faking. You are just About 12? boy. Si se dan cuenta, los dibujos son muy sencillos, no son tan detallados, son esquemas y para 저희 una 할아버지께서 realización 지금 en carne y hueso 사주라고 también se 하셔가지고. usa. 이게 산수경석인가? 주상석으로 볼 수도 있고. 아시네요. 저희 할아버지께서 육사 시절부터 이 수석 수집을 쭉 해오셔가지고 지금은 뭐 저희 집 아래층, 위층, 거실, 서재 이 수석들이 꽉 차 있는 상태입니다. 근데 특히 이 돌은 가정에 많은 재물운과 합격운을 몰고 있으면서 야, 이거 진짜 상징적인 거네. 그러게. 참으로 시의적절하다. 그죠. 그 할아버님께 꼭 감사의 말씀을 전해드리고. 야, 아까 그거 뭐라고? 산수경석? 너도 그건 돌멩이 모으냐? 야. Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre vamos a encontrar elementos que nos van a ayudar a conocer y a reconocer. Vamos entonces ya para finalizar nuestra sesión de hoy, que era un poquito larga, la actividad. Nuestra evidencia de la guía 5 de la competencia 29-130-1077, actividad 1, evidencia 4, audiovisuales de campaña, está dada con el aparte o el contenido temático de redacción de textos publicitarios, en el cual nos da la base para el desarrollo del guión literario, del guión técnico y del storyboard. Es decir, la necesidad de escribir adecuadamente para el entendimiento de las ideas. ¿Qué nos piden y qué debemos tener en cuenta en esta evidencia? Un guión literario, un guión técnico y un storyboard que tenga acciones, imágenes y descripción del audio. Todo esto en pro del desarrollo de un comercial, de un elemento audiovisual para nuestra campaña. Con base en estos elementos y lo solicitado, debemos generar inicialmente, y aprovechando que estamos a inicio de semana, la idea es que mínimo para la próxima semana, para el próximo encuentro que tengamos como mínimo el guión literario y el guión técnico. Podemos hacer un poquito más de roña en el storyboard, pero la idea es que tengamos
un guión literario y un guión técnico un poco más estructurado ya para poder empezar a pensar en esto, en la edición. ¿Por qué? Porque si ustedes ya tienen esto, va a ser mucho más sencillo salir a las grabaciones, salir a hacer las tomas, salir a plantear las acciones de una manera más visual, poder tener un storyboard y con ellos ahí sí poder aprender a hacer una edición básica en Premiere. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender a hacer una edición básica en la cual vamos a tener unos elementos generales que nos funcionan para cualquier tipo de producción, que vamos a terminar con un exportado a MP4 de un máximo de 3 minutos. ¿Listo? Por el momento, no se me van a ir tan lejos, solamente necesitamos que tengan el guión literario y el guión técnico para la próxima semana. Yo creo que nos estamos viendo o martes o miércoles de la próxima semana. Estaríamos hablando de 8 días para poder empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer la siguiente semana? No es que vayamos a empezar a editar porque vamos a ver los tips y los mejores consejos que yo les puedo dar para que ustedes salgan a grabar. Esas cosas que debemos tener en cuenta ya para salir a grabar. Esos consejos son los que nos van a dar como una base para que la siguiente semana ya se pongan a grabar y la siguiente semana empezamos a editar. ¿Listo, chicos? A conocer el programa y a empezar a entenderlo y a empezar a editar. Recordemos que esta actividad está desde la semana anterior, inició el 17 de junio, es decir, el lunes anterior, y va hasta el 21 de julio. Entonces, vamos muy bien de tiempos, vamos acorde al cronograma, pero por favor, no se me tranquilicen del todo porque esto tiene trabajito. Así que dedíquenle el tiempo necesario y vayamos acorde a lo que les voy solicitando para que no se les vaya a acumular el trabajo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sí, señora, una última. Es que, o sea, mostraste el storyboard de App, ¿Sí? pero también la de ese niño mexicano que, De Coco. ah, eso, de Coco. ¿Hay alguna diferencia entre esos dos storyboards? No, es simplemente el estilo que hicieron y la animación que se hace como animatic para un pre antes de la grabación. Nosotros simplemente lo vamos a llevar hasta la parte estática que es el storyboard. Ah, vale, vale. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok. Listo, chicos. Entonces, en ese orden de ideas, les agradezco muchísimo por el tiempo, por estar todavía aquí conectados a pesar de que ya ha pasado 1 hora, casi 2 horas, 1 hora 57 minutos, pero que era un tema necesario que era importante tener en claridad. Recuerden, traten de tener guión literario, guión técnico para la próxima semana y así entrar a los consejos de grabación para dar continuidad al proceso. Chicos, una feliz noche. Dios los bendiga.